Ahora. Ya. Bueno, tema Trini, súper interesante. Sí. Claro, Em, por eso decía que realmente era muy importante también toda esta parte biológica, ¿no? O sea, por ejemplo, no por el contexto, qué monada porque el ya perrito que me había visto. te cae la perra. Ah, Laura, ven. Es una obsesión lo que tú sientes. Está Se llama interesada. obsesión. Bueno, es importante, vale, no cae en contexto por la época, pero por ejemplo, yo que sé, tenemos una compa también que está en Granada, que ha estudiado enfermería, que también es intersex y también está defendiendo, está como a su Ujú, vez también está sociabilizada como mujer trans, pero como sí. también ah, me parece súper. Hace poco también escuchaba como una entrevista que le hicieron y ahora está de colaboradora en un programa ahí en Andalucía. Y cuando comenta la ¿Cómo se intersex, llama ella? eh, allá a ver, espérate, Marta, creo que es Marta, ahora te lo busco. Ujú. En, la cuestión es, como ella cuando comenta la intersexualidad, la gente como que no le da mucha bola. Ujú. Y para mí es como un filón cuando estoy entrevistando a alguien y de pronto es como, what the fuck? O sea, do you know only trans people? Do you intersect too? Wow, tell me about this. Es como, por favor, chiquillo, no me dejo dar. Vamos, perdona. Entonces, como que también es importante, ya no solamente si puedes reflejar el desarrollo de la identidad de la comunidad, sino también la diversidad dentro de la propia comunidad, inclusive también biológica, Ujú. y como esto, porque por ejemplo tienes la Tutsi. La Tutsi era una sujeta que preguntando a las compas se puede llegar a ella, sé que está muerta, pero la Tutsi era conocida porque era una mujer intersex, una trans intersex, ¿De qué porque época? si yo, de la época o sea, si la Tutsi, cuando yo llego en el 96 a Barcelona, era la amiga de la Soraya, que la Soraya era la chunga de Barcelona, la Manora era la chunga de Madrid, que se Ujú. murió ya. Y la chunga de Barcelona creo que se llama Soraya o algo así, no me acuerdo. Da igual, esta era una de las que andaba alrededor de esta. Y era la Tutsi, que era una señora trans muy larga, no sé, una maricona muy larga, rubia, y la llamaban la Tutsi por larga y delgada. Y esta mujer era intersex, o sea, era sabida por todas y ella también lo comunicaba. Entonces también eh, dentro de nuestra comunidad no solamente puedo buscar y tener en la memoria mujeres trans, sino mujeres intersex trans, pocas, pero algunas, inclusive mujeres que transicionaron y no ejercieron la prostitución en un Ujú. contexto social muy complicado. A mí Sí. cuando me decían, qué pena, qué desgracia, tú tan joven comiéndote pollas por dinero. Y yo pensaba, hombre, me estaba forrada, marica. O sea, también yo decía, uff, no me apetece trabajar hoy porque tengo para 3 días. Quiero decir, Mm. y no es lo mismo vivir esta realidad dura con pasta, sin un chavo en medio, o optar, que era lo que yo reflexionaba, por buscarme la vida como sea, viviendo de la ayuda, viviendo de las monjas, ahora hago te barro el suelo y te limpio, te cuido tu padre, o viviendo, subsistiendo Mm. en los márgenes, tiene que ser muy duro. O sea, dentro de lo que cabe, yo creo que es más duro así que de putilla. Así tiene Mm. que ser mucho más, sinceramente. Mm. Yo creo que esas personas también son loables. No, tenemos también una compa que era también estaba en la 11 y también era trans. Había Mm. otra gente, ¿sabes? No todo eran putas. Siempre, y siempre hubo familias en cualquier contexto que cuidaban a sus hijos. Mm. No, yo también. Que no todo era, o sea, que había cosas chungas y duras, pero
También luego, por otro lado, creo que, sí que puedo decir que he vivido un contexto de comunidad que la tecnología ha arrasado. La tecnología no solamente ha arrasado con las comunidades de vecinas y los paliqueos en el patio y todas estas cosas, sino que ha arrasado con las herramientas de resistencia de las comunidades. También, Ujú, muchas de ellas. Otras han mutado y otras han desaparecido. Sí que he vivido esa realidad de todas a una y de implicación, ¿no? Que también era como muy inconcluyente y muy loco ujú, que echabas a la compañera de la calle porque era de Brasil o de Colombia o de Argentina o porque no tenía teta y luego cuando había una agresión en la calle se chillaba todas a una, te ibas como una perra con lo que sea para pelearte contra ese Manolo o ese grupo de Manolos y tenías que hacerlo para defender la calle. Y ese momento era un estatus social en el que los diferentes rangos dentro de la comunidad se miraban a los ojos y se respetaban. Luego ya pasaba la semana, me tomaba 2 whisky y ya otra vez maricón fuera de aquí. Pero bueno, si no habías estado en ese momento, estando en la calle, porque te pilló ocupada, pues no, evidentemente no viniste esa noche, pues evidentemente no. Pero uh, peligraba tus circunstancias y más todavía si eras una persona extracomunitaria con todo el conflicto, ¿no? Yo, en el contexto, ten en cuenta que mis primeras personas con las que interactúo es con la Nieves, la Tubo, la Eva la Gata, la otra, las Yonki, ujú. porque son las que me enseñaron a dónde ir a dormir la primera noche a Madrid, que fue al cine Carreta. El, que bueno que al final terminabas comprándoles dinero para droga, bueno, dándoles dinero para que fueran a comprar las bolsitas de caballo a la Gran Vía, mientras tú comprabas a las compas orientales los bocadillos buenísimos. Y luego pues pagabas desayuno, bueno, al final pagué un montón con tal de tener un poco de saber dónde dormir y hasta que controlé un poco el terreno estuve pagando una cerda. Sí, bastante. Eh, y luego ya me rebelé. Y empecé a pasar por otras comunidades, como esta colombiana que te decía yo, que era súper, era así como muy morena, con pelo largo, muy explosiva, muy lianta, mucha cadera, un tetón muy grande, baja. Era como muy fantasía prototípica del Manolo español de la época, del contexto, 70, 80, Mm. 90. Y latina, claro, más fantasía. Y de ahí, pues eso, de vez en cuando esta, luego ya por fin la Vanessa y la Esther y la gitana, la, pues me hablaron una pensión, me metieron una pensión, yo tenía que discutir, hacerme que no tenía DNI o que me lo habían robado, luego a los meses me echaban, luego estuve en la calle del P, todas estas cosas. Sí, pero Y me alegro un montón, Cari, de Iago. Dime. eh, te- eh, eran tres cosas cortas. Una, Trini imagino que nunca te habló de nada de su activismo de los 70 ni nada así, ¿verdad? Sí, sí, también, evidentemente, Sí. sí, 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 lo sé, pero no me transmitía la intensidad que me hace Mar o otras activistas con las que he interactuado. El- ¿La percibías más conservadora o no? sí, en algunos lados la podía percibir más conservadora. Por otro lado, también entiendo el contexto, Karim. O sea, Mm. me parece bastante lógico que para muchas compañeras de otras edades el no binarismo sea una locura, una moda pasajera, o que, pero ¿cómo vas a decir que te llamas Lola y pareces un lesbianuzo? No, lo puedo entender. Eh, pero creo que en cierta manera Trini tal vez quedó dolida
Yo creo que Trini es de esas activistas que entraron en la lucha desde el alma porque les toca y, y que al final mm, no han sabido escalar, no han sabido, no han querido o, no, o simplemente eh, se han sentido defraudadas en algunas cuestiones y no han perdurado. como el No, propio no, activismo. sí, estuvo muy activa en sus primeras épocas, estuvo ahí, pim pam, todo esto. ¿Qué pasó con Trini? ¿En qué momento Trini se aparta? ¿No? O sea, por ejemplo, para mí, yo aparte, yo hubiera desarrollado como activista porque tenía un núcleo transexual ya, pero a mí ese conflicto con la compa era imperdonable. Ujú. Era imperdonable. Yo no quería estar en un lugar donde no pudieran aceptar, pues que aquí venimos a hablar de nuestra identidad y de no con quién follo, marica. Y si dentro de este diálogo hablamos de con quién follo, se respeta. Ujú. Es que no, yo ya venía con esto de base. No, Ella no. no menciona nunca, por lo menos en las cosas que he visto yo, cuándo se produce ese momento, cuándo tal, pero sí que mucha gente, incluso por ejemplo en los 70 pues gente como Nazario y esta gente eran amigos suyos y la conocían de la fiesta, de las manis y tal, y después no vuelven a saber nunca nada de ella, a partir del 80 o así. Entonces yo me pregunto si es ahí cuando se alejó el activismo o no, porque en esa época también muchos grupos dejaron de existir, se desmoviliza mucha gente, pero no he encontrado ninguna reflexión de ella mencionando este momento o cuando ella se aparta, se adopta un perfil más bajo o lo que sea. Nosotros también en el proceso, claro, o sea, al final se sacó una revista con colores súper histriónicos, maricón, que es como la selección del color rosa, naranja, fosforito, claro, palo contra un blanco, que es como nena, aquí como pruebas de visión no lees nada de lo que dicen, pero bueno. Eh, y claro, Pons no se acuerda de dónde, o sea, el Albert Puente, no el Pons, el Puente, no se acuerda dónde coño están las grabaciones, porque todo fue grabado en audiovisual. Algún día espero que limpiando una caja de no sé dónde caiga, diga, a ver qué es esto, y aparezca, porque sería importantísimo. Y las transcripciones también. Entonces realmente al final Joan fue el que salvó la cara tanto a lo gubernamental, porque yo era una puncarra anarca, me la sudaba todo. Y entonces hizo esta revista ahí con lo que pudo. Pero creo que esa parte nos la perdemos. Tal vez encontremos a alguien por el camino que pueda darnos indicaciones, pero no de primera voz. Y Mm, esa parte no la perdemos, pero sí que es algo que a mí me parece como, wow, ¿qué pasó? mm. ¿Qué Sí, porque de pasó? hecho yo he entrevistado a Mónica y a varias de Transexual y les intentaba sacar como, o sea, presionaba un poco como para decir, pero no, no había ninguna de las que, de las de los 70 que os dijeran, pues, os hablaran de su experiencia en esos años, pues de mira, no hagáis esto, haced esto, esto nos salió mal, esto nos decepcionó, esto tal, como que No, no hubo ninguna transmisión no, de esa experiencia hacia las de los 90. no, nunca. De hecho, Estaban vivas y se conocían, o sea, me llama... sí, Cari, pero hubo como... hay un problema en la comunidad y es que la mayoría de las compañeras que han interactuado y crecido en estos grupos compartían la calle. Ujú. Y las broncas de la calle se llevaban a lo político. Y eso rompe el grupo. Eso dividió el grupo de transexuales y lo convirtió en masculino y femenino. Y eso dividió a las compañeras internamente. Entonces mami también subsistía con sus cosas, la otra con las otras. Me he peleado contigo en la calle, ahora ya no quiero. Estos rollos de poder que todavía subsisten de estás conmigo, estás contra mí. Si hablas, si tratas de justificarla es porque estás contra mí.
Entonces, al final, creo que se perdieron cosas, sí. Ujú. Y la Yo me otra, perdí por eso, porque ellas no eran tolerantes. sí. Y la otra persona que me comentabas, que se llamaba Laca, no sé qué, que era, que decías que también era como más conservadora y tal. La cual, Cari, porque se cortó un momento el audio. Repite el nombre de quién. La, tengo apuntado aquí la K interrogante, que me dijiste antes justo de la mami, que nos enrollamos con la mami y me quedo eso con ese hilo cortado, que decías que era como un ejemplo para entender como los fachades de lo trans y demás. Pero esto era la compañera gitana, estábamos hablando de las gitanas. ¿No? No, no, ¿No? esto Ah, fue otra. otra. Uf, es que hay tantas fachorras. Luego cuando mire la grabación puedo buscar el nombre. Vale, y me buscas, entonces al darme el dato te puedo, sí, más Sí. profundamente. Vale, ok. Y por ejemplo, como no influía, o sea, participaban de alguna forma las que estaban más metidas en la droga en los 90 con el activismo o no. No, a ver. Primero, em, no. Las compañeras que estaban más metidas en las drogas, yo era de las que estaban metidas en las drogas, por así decirlo, porque yo era una triposa. O sea, yo era la vereda hippie para ellas y me metí unos tripazos que lo flipas. Para mí hay un momento de mi vida que es mi experiencia en Madrid del 89 al 95 que termina con un tratamiento psiquiátrico de 6 meses. O sea, yo mi primer interacción, el controlar la calle, el buscarme la vida, el sociabilizar, porque al final me era muy cansino mi comunidad en tanto a que es que no hablábamos de otra cosa que el puteo, los tíos, la moda, las cosas de revistas, los programas de televisión de estos de Cosas de Mississippi, esas cosas. No, no era mi mundo, no me sentía a gusto, no había nada que me pareciera interesante. Mm, Entonces siempre buscaba otros alrededores. Y coincide también en el contexto y en la época en el que en el 93 así, más o menos, no me lió como sexual, me lió que conozco, me hago colegui, creamos, y ella coordina y yo hago con Luis Miguel en McNamara. Y así ujú. hicimos un grupo de música, Plutonia. Entonces al final era como la cosa empezaba a ir bien, ya de golpe porazo, ya no es que de vez en cuando estábamos de petardeo, sino que también ya empezamos a percibir algo de pasta. O sea, Luis percibía siempre, evidentemente, pero las que íbamos con ella. Y al mismo tiempo yo empezaba poco a poco, después de que muere la Susi, a coger un más protagonismo en el grupo. Ujú. Y en ese contexto conozco a mi madre que no la vuelvo a ver desde los 6 años. Así que al final fue un caos muy fatal, Wow. todo fatal y terminó en tratamiento psiquiátrico 6 meses con el epidural, la quinetón, viendo fantasías. Bueno, muy buenos meses también, unos tripis, fantástico todo lo que veía. De lo más. Estaba súper feliz. Pero la realidad es esa. ¿Con Entonces el grupo también cantabas yo o tocabas algún instrumento? hacía coros con Luis, le hacía los coros. Ah, vale, entonces, vale. Y entonces yo me pierdo mucho después de esta parte y cuando llego a Barcelona es otro contexto, otro rollo, otra manera de putear, nada que ver con Madrid y, y otras compas. Entonces realmente, ya te digo, mi vida ha sido eso, y que lo he repartido en todos sitios donde he ido. He tratado de encontrar asociaciones trans, he tratado de mirar diversidad, compañeras migras, rollos. Mm, He hecho turismo como una perra, me he tomado mis días libres, qué valor, no, no, es que no trabajo, cariño, de esa mañana. Entonces, mm, he interactuado con otros grupos, me puse en contacto con las compas de Ginebra, de las primeras asociaciones de putillas en Ginebra. Conocí a los hijos de Grecia y de Real, o sea, bueno, no sé, como otros contextos, ¿no? Siempre amplié mucho. Fíjate que yo me activo cuando viene la anticolonización, o sea, ujú. interactuar con un montón de colectivos sociales que se unen en manifestaciones sobre políticas que pueden perjudicar
y no desde un lado fascista, sino desde anticapitalismo. Entonces, siempre he buscado, para mí la lucha nunca puede ser solamente un cuerpo, tiene que ser en un concepto de comunidad, interseccionalidad y transversalidad. Entonces, Mm. siempre busqué eso a mi alrededor. Y volviendo al Ye- tema de las yonkis para cerrar, porque al final, no, las compañeras yonkis no interactuaban en lo político y tenían bastante con buscarse la vida para mantenerse el mono. Yo creo que era bastante complicado para venir ahora que me hable de no sé qué y de Pepito y de Rivejo, no, no sé. mm. Y en esos años de Madrid, ¿no te suenan dos, o alguna de las dos, que se llaman la cerillera cósmica, que antes se llamaban Amadorova, que vendía cosas por la noche en Vuelve a decir locales? otra vez los nombres. Cerillera cósmica, que antes la ¿Cómo se llamaban llamaban? Amadorova o Cerillera Amador la llamaban Cósmica. antes. Tenía como unos looks Pero muy estas locos, hacían, firmaba. Es de los 80, a principios de los 90 estaba en Madrid, aunque era de Valencia, y hacía looks muy extravagantes y llegó a vestir azúcar moreno, pero era pobre y por la noche vendía pues como cerillas y tal, y por eso la llamaban así en las discotecas. sí, sí. Pero es una persona que veía en las fiestas, no, no. Yo era una niñata que, pues le compraba, evidentemente le compraba todo lo que podía. ¿Y qué tal, Cari? Hablaba un poco, pero no me iba con ella a ningún lado. Pero me acabas de ver a una persona. Qué fuerte. ¿Por qué tienes ese dato? Pues ¿Qué es mira, esto? no sé, ¿conoces a Rampova de Valencia? Sí, claro. Pues era amiga de Rampova originalmente en Valencia y escribe sobre ella en sus memorias. Y sé que después encontré un par de publicaciones de Agama, que es la Asociación Gay de Madrid de los 80, en las que ella escribe, pues como comentando como Crónicas de la Noche y tal, la cerillera, y firmando así como la cerillera cósmica. Y entonces, supuestamente, después ella, ya como principio de los 90 se va a Nueva York, donde se la conoce como Cósmica from Madrid, pero se pierde el rastro totalmente. Se supone que murió de SIDA allí, pero no hay más información ni nada. Y Nacha también se acordaba de verla de fiesta y alguna persona más también, pero nunca nadie se acuerda de más o sabe más que verla por ahí como parte del paisaje nocturno. Como hemos sido muchas para parte del paisaje nocturno para otra gente. Sí, para mí era esta, además me encantaba, sí, la estética, todo el rollo, me parecía. Era como cuando vas al bar de la esquina a tomar el café y el Pepe que siempre suele andar por ahí, que tiene esta relación con esta personita, pues en el bar. A veces habláis, a veces no, pero ya está. No hay mucho más. Qué fuerte. Yo soy una de esas, sí. Que la cerillera está con... Pero se me había olvidado esta persona, qué fuerte, Dios mío, es verdad. A todo el mundo al que le he preguntado que se acordaban también le habían borrado totalmente de su mente y cuando les he dicho yo se acordaban. Y otra que se Wow, llamaba la Gina, que era un poco más mayor, que era, creo que era sevillana, pero es que hay otra Gina sí. sevillana que no es ella. Esta era una rubia que estaba en las primeras manifestaciones de Madrid, con otra que se llamaba La Cristina. Gina, Sí, la Gina que era una viciosa, una tetona, rubia. no sé tanto. Rubia era, y era amiga de Cristina, la de Isla Cristina, que era otra de la época. La Cristina, ¿cuál Cris? De Una la que era época. de Isla Cristina, también era De la rubia, Cristina, estaba en ay, la primera mani también con ella, de Madrid. claro. De Madrid la primera van en el 70 y pico, para cuando yo empecé en el 78, 89, 88. La primera Mani. 78, 78. 78, vale, vale. Yo, nada, todavía 4 años. Entonces, Pero ya se quedaron en Madrid, creo, las dos. estas, claro, sí, pero es que cuando yo llego a Madrid, para mí es un mundo. Entonces, me suena, pero necesitaría buscar más en mi memoria. Igual, de todos modos, te Tengo digo, fotos también, sí. pues con fotos te digo, yo sí la conozco, ¿no? De una, porque fotográfica es impoluta. Ahí sí que mi mente es impoluta.
No ha sufrido daño ninguno en los tratamientos con la quimio de psiquiatría. Vamos. Eh, sí, pues ahí sí que te podría decir si las conozco o no. De todos modos, seguramente. No sé por qué, Cari, costaba mucho entrar con las compas. Era Ujú, muy difícil, ¿eh? Era una comunidad muy cerrada que por un lado tenían su vida en la calle y luego su vida ujú. apartada, donde a veces se interrelacionaban y a veces no. Y donde la interrelación al final muchas veces terminaba en borrachera, colocón y pelea. Y un poco coñazo también. Eso. Un poquito. Así Mm. que. Pero mira, si me El- muestras las fotos te diré si las conozco. la Gina se supone que todavía vive. Yo he estado moviendo cielo y tierra porque me encantaría hablar con ella, pero no he conseguido, no, no he conseguido. ¿Y En de dónde estaría esa persona? Madrid. Nacha o sea, la conoce gente de la época, pero no ahora. Y la Cristina se murió hace como 2 o 3 años solo. Era la amiga. Ay, ¿cómo se llama? Se me acaba de olvidar el nombre, me cago en la puta. Estrella. Con Estrella he hablado. Ah, está hablando con la estrella, Ramín. ¿Y Sí, la sí. estrella no te ha dicho de ella? No. Buah, pues es una lagartija, la estrella. Si la estrella Sabía, no la sabía, o sea, me sonaban controla. los nombres, sabía tal, pero no sabía de ella ahora. Vale. Ni Nacha tampoco. Y Mm. la Arancha. Y la otra igual, puede ser. Arancha. 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 Dios. No, pues no es eso. Te la buscaré, Cari. Trataré de localizar a esa persona. Apúntala también cuando me vas a Ujú, pasar la nota de todo lo que tengo que buscar. Eso es tu trabajo, niñato. Que para eso eres todavía colágeno puro. Trabajo. ujú. Y entonces yo trato de buscar así localizamos a la Gina esta. Mándame la Ujú. foto también Sí. para que pueda identificarla y saber en qué contexto, a qué mundo tengo que dirigirme. Ujú. Pues también está Genial. guay, de cierta manera. Al fin y al cabo caí bien a todas. Me tenían un poco de, ay, mariconcillo. Entonces, me es fácil acercarme a ellas, nunca Qué fui guay, conflictiva. qué Siempre guay. traté de entenderlas a todas. Y había momentos que me decían, tenemos que ir a echar no sé qué. Y digo, yo no voy, maricón. Esta está puteando como yo aquí. No lo entiendo. Si queréis hacer eso, hacéis vosotros, yo no voy a hacer. Y conseguí respetar mi espacio también. Luego sí, cuando me gritaban todas, iba ahí a pelearme con quien fuera. Pero ni le echaba gente, no me da la gana. Y ya de cierre, si quieres, que llevamos un montón de rato. eh, 3 vídeos, eh, Michael. me interesaba, como si quieres así un poco para cerrar y como también ya un poco más fuera de esta época, que cuando tú te empiezas a meter en todos estos movimientos, antiglobalización, Ocupa y demás, ¿cómo es esa experiencia A como ver, ¿cómo mexicano? la hago en 10 minutos? Bien, estupendo. Me encanta la presión. Empiezo con antiglobalización. De antiglobalización, las primeras charlas la hago, todavía estaba la que era alcaldesa de Barcelona, en las 1000 viviendas, creo que se llamaba, una ocupa que había en la Barceloneta. Ujú, Fue de las primeras en derribarse. De ahí interactúo con otros lugares, como también una chapa en el Antic Teatra. Del Antic Teatra empiezo a interactuar con diferentes ocupas, porque tenemos una bronca dentro de los movimientos ocupas, las que somos disidentas y las que somos diferentes, porque también hay mucho machirulo ocupa, muchísimo ujú, machirulo ocupa. Entonces, pues bueno, de ahí también interactúo con movimientos, con el colectivo CTC de Cataluña, con el colectivo de transexuales de Cataluña,
con la Fundación para la Identidad de Género. Yo asisto a las reuniones del 2006-7, antes de la aprobación de ley, a través de la Fundación para la Identidad de Género, que Catherine Bogle en su tesis también coge bastantes archivos de la Fundación para su reflexión, aparte de universidad en Estados Unidos, en Holanda y en Alemania, porque en España decía que era una mierda en la época. Al mismo tiempo también interactúo y soy parte de los colectivos que están con la guerrilla trabolaca, manifestaciones, Stop Trans, Octubre Trans, el desarrollo del Octubre Trans, de la manifestación crítica, el orgullo crítico en Barcelona, luego disidente, luego no sé cuánto. Mis compañeras Diana Junget, Postop, Chersiga, Lucrecia, Lucía Gaña, la Zorra Suprema, que no me acuerdo del nombre, nosotros sabemos quién es la Zorra Suprema. Entonces, esta comunidad que ya paso ya más Paula, que estaba aquí, apareció antes, que también nos conocimos en la laboral de Gijón 2011, un encuentro hacker, tecnología y feminismos, donde intentamos de implantar a cerebros obsesionados con la computadora nuestra perspectiva transfeminista. Un montón. Y de ahí, buscando en Google con Verónica Arauzo, pues hay cosas. Entonces... Pues has estado en todo, ¿eh? Hay un montón de libros que sale mi nombre que yo todavía no he leído. Y ahí sí, he estado en un montón de cosas. Entonces realmente he estado con los movimientos del sistema, con los movimientos antirracistas. Me parece muy importante la reflexión de las compañeras antirracistas. He estado con el movimiento anarquista, he intentado luchar desde el anarcosindicalismo contra el proxenetismo, respetando la autogerencia de los cuerpos y que las compañeras pudieran colectivizarse, pero nunca explotarse entre ellas, ni explotar el espacio para otras. Contra el feminismo, he interactuado a través de Visión Trans cuando Eric estaba todavía de presidente para reflexionar sobre la ley trans. Y he visto todo lo que se ha tumbado y todo, conozco todo por dentro. No he estado dentro de la plataforma estatal trans porque he preferido interactuar a través de Eric, cuando Eric era presidente de Visión Trans en Zaragoza. No hicimos un doblete de Visión Trans Galicia porque el pacto de la plataforma era no injerencia y por entonces estaba amizando en Galicia. He creado movimientos de lucha de trabajadoras sexuales ese es mi error, sobre reflexión de espacios que no sean capitalistas y donde si en un futuro se reflexionara el reconocimiento del ejercicio, que las estructuras anticapitalistas y las estructuras de autogerencia no pasaran por compañeras que luchan por reconocer la explotación a terceros, porque considero que entonces van a hacer algo viciado. Y no he conseguido tampoco. He terminado reculando y diciendo, bueno, ya, chiquis, mataos entre vosotras, yo soy una señora mayor. Y que también las generaciones tienen que luchar por lo suyo, que sé. En fin. Y realmente, pues ahora vivo en Galicia, de vez en cuando me toca cuidar a mi madre, está empezando con demencia frontal. Y aún ¿Cuándo así, llegaste pues a Santiago? yo en Galicia vine el 15, luego me fui el 17, volví el 18, luego me fui el 20 y ya el 20, no, me fui el 19 y ya el 21 volví. Desde el 21 llevo con residencia en Galicia. Qué guay, Y en Santiago desde hace 3 años. qué Hice guay. una campaña pidiendo pasta para conseguir este piso y funcionó en un mes increíble. Qué Superé bien, lo que pedí. qué bien, qué bien. Wow, 10 minutos, todavía no nos han cortado, Cari. Pues yo quiero decirte que ha sido un orgasmo mental conocerte, Cari. Me ha encantado que Chandre nos haya fusionado. Ole, Chandre. Totalmente, totalmente. Y guau, por favor, pásame información de la actriz. Dios mío, todo esto, muero. Hay un Sí, proyecto que estamos desarrollando que dentro de poco
sacaremos asociación, yo no voy a estar en la directiva ni nada dentro, yo soy un sujeto que interactúo con ellas ayudando y apoyando y creando. Mm, Y me gustaría poco a poco también visibilizar las trans de la zona. Y esta totalmente, sí. gallega. Sí. De hecho, o sea, es guay porque ella realmente no vive prácticamente nada aquí. Cuando nació se fue como con 3 años o algo así, Sí. pero después decide volver como a pasar sus últimos años de vida en... Y hay que visibilizar cómo murió, y hay que Mm, visibilizar esto. Hay mm. que visibilizar por qué es importante residencias que tengan sensibilidad con la Sí, comunidad. sí, 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 Es muy total. duro. Majo quedó muy impactada. Tía, me dice, cuando salimos a la casa, déjame pintura, se puso arreglada, divina, no sé cuánto, era otra, Verónica. Y antes de entrar a la residencia se lavó y era otra persona. Qué Entonces, fuerte. qué sociedad tenemos todavía y reproducimos para que gente no se encuentre cómoda y a gusto siendo como son realmente Sí. en una residencia de tercera edad en Galicia, donde no hay ley trans y donde gobierna el PP eternamente? Mm. Qué bien que todavía nos quedan las 10 minutos y queda Pues sí, la genial. realidad. Y es que es fuerte también precisamente eso, ¿no? Por lo riquísima y también obviamente muy dura que es la vida de Trini, porque es que te da para hablar de como 50 periodos, temas, de todo, ¿no? O sea, es que lo que no vivió, no sé. Nos da mucha rabia también, no sé si conoces a Daniela Fernández, que también es historiadora, hace cosas de historia trans de Galicia, y no solo trans. Sí, a eh, misa no. Y lo de misa. y, y, ella la mini entrevistó, pero ya estaba muy mayor, muy mal y no le dio para casi nada la entrevista. Y como que nos da mucha rabia, ¿no? Ese que simplemente con haber hecho esas entrevistas un par de años antes o 4 años antes, pues igual podríamos repreguntar, podríamos decir, oye, esto que dijiste aquí, al final, ¿con qué, sabes? Y ahora no podemos hacer eso, tenemos el Pero audio. con esa maleta, con eso que tú ya has sacado y con las Y voces de las otras, podemos hacer su... sí, simplemente eso, que es un poco la sensación constante Pues de, cuando vuelves a Galicia, Cari. justo estaba ahora, pero en verano estaré seguro. En verano, vale, ok, Sí. genial. En verano nos Pero vemos. eso que pasa todo el tiempo. De Sevilla, por ejemplo, ya te digo, Soraya se murió justo la semana que fui allí, pero también antes la Candela, que también era de la Venta de la Esmeralda, se murió como en enero. La Las candela. demás están ya todas muertas de ese grupo. Bueno, es una lucha contra el tiempo, todo el Es una tiempo. lucha contra el reloj. Hay Sí. una nada que ver en el contexto, pero para mí era una reflexión que quería sacar a las compañeras y estaré a punto de morir esto. Queda un minuto y pico. Eh, yo el 2015 estuve en el Festival de Cine Anarquista, presentamos, creo que fue el test de la vida real. En el test de la vida real, pues yo, claro, o sea, lo mío, pues tú pones el vídeo, te vas afuera a fumar un porro, vas desconectado, que ya te lo conoces de memoria, y sabes que en 57 minutos tienen que entrar a debatir. Y después vino un chico que presentaba un documental que se llamaba Memoria Viva, que era Ujú, sobre una reflexión sobre el comunismo libertario desde la perspectiva de personas que le habían vivido en primera persona con 11 12 años, cómo vivieron ujú. esa transición, cómo vivieron esa dictadura, toda la movida, todo el Sí, rollo, cómo empatizaron, no desde lo académico, no desde el no sé cuánto, sino desde el yayo, que te lo cuenta, mm, cómo era, cómo lo vivía. Y yo creo que este tipo de documentación es importante y es una pena que al final muchas de ellas mueren y no pueden transmitir lo que sea. Así que este tipo de trabajos como el que estás haciendo, lo importante no es solamente que lo hagas y lo metas en la academia, sino que lo publiques, Cari. Lo saques sí, para sí. que no